Presentar a continuación un diálogo sobre un tema que es preciso que la ciudadanía conozca en qué términos se está pensando, se está planteando, y es toda la transición, toda la información que el actual gobierno tiene que trasladar, que tiene que traspasar al gobierno que se inaugura el 24 de mayo. Esto para que todo el proceso sea lo más adecuado, lo más conveniente, que no haya tropiezos y que el próximo gobierno inicie su gestión con información cabal, con información adecuada. Está con nosotros Sandra Argotti. Sandra Argotti es ministra secretaria técnica de Planifica Ecuador y ella está encargada en preparar justamente esta información para los nuevos gobernantes. Bienvenida Sandra, gracias por estar aquí en Radio Quito y en Platino. Una primera pregunta de orden general. ¿Cómo están las cosas? ¿Tienen ya levantada la información? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y cuál es un poco la metodología o el plan de entrega de esa información? Buenas tardes, le escuchamos. Muchas gracias, estimado Andrés. Este momento de conversación nos parece bastante cercana. Gracias también a quienes nos escuchan en este momento y la ciudadanía, que es como usted dice, debe conocer lo que nosotros estamos haciendo en el tema de la transición. Ya en un momento general, nosotros hemos tenido ya el primer espacio apoyados con el proyecto Naciones Unidas y también con quienes el señor presidente de la República nos puso al frente de esto, que es el Ministerio del Trabajo, la Secretaría General de la Presidencia de la República y la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. ¿Qué hemos hecho? Ya una primera fase donde se ha trabajado con las instituciones de los 4 gabinetes sectoriales. Han sido talleres de trabajo con funcionarios públicos, con miembros de la Comisión de Transición, y ya establecimos y fortalecimos toda esta información de las instituciones como tal. Son información político-institucional, el fortalecimiento de capacidades. Necesitamos presentar la gestión pública transparente, responsable, justamente de un gobierno saliente versus un gobierno entrante. Por eso ya instalamos las mesas técnicas y hemos adelantado ya esta primera fase. Luego ya pasaremos a una segunda fase que le contaré más adelante. Pero esto en términos generales precisamente viene anexada a toda la responsabilidad que nosotros como gobierno saliente consideramos que debe conocer la ciudadanía y también quienes entrarán en el nuevo gobierno. ¿Y hay la suficiente información? ¿Es absolutamente confiable esos datos que ustedes tienen? Esto que ustedes han trabajado para preparar los insumos, digámoslo así, ¿se fundamentan en la realidad, Sandra? Así es, Andrés. ¿Por qué le digo es transparente y por qué sí es confiable? Nosotros como institución de planificación, siempre en el inicio de cada gobierno, incluso en la misma Constitución, le indica que cada mandatario debe presentar su plan de desarrollo, el plan con el que va a trabajar los 4 años que él va a actuar en el gobierno. Entonces, nosotros tenemos el plan Toda una Vida, que es del señor presidente actual, que es 2017-2021. Planifica Ecuador, en conjunto con todos los ministerios, con la parte ejecutiva, todos los años hace un análisis de cómo se han ido ejecutando los proyectos, de cómo está participando el sector público en general, cómo está la academia, los gobiernos autónomos descentralizados, de tal forma, incluso con el desembolsado y qué proyectos están en ejecución, los que están pendientes y los que ya se han ido finalizando. Entonces es una información totalmente transparente y además todos los ministerios manejamos. Entonces sí es una información confiable realmente. ¿Y cuáles son los capítulos? Usted dijo algo que se habían establecido algunas categorías, algunos capítulos. ¿Cuáles son y cómo se está trabajando cada uno? Claro, presentamos ya al señor presidente la primera fase, que es el preempalme, donde quienes hemos participado, yo le decía, las instituciones, los gabinetes sectoriales, que tenemos los 4 gabinetes sectoriales, dentro de ellos los ministerios que funcionan dentro de cada gabinete. Se ha levantado la información que tiene cada uno de ellos con transparencia y hemos trabajado en temas estratégicos, ya en las políticas públicas que se han adoptado también dentro de este espacio, y por esto es que conocemos los proyectos. Nosotros como Planifica Ecuador somos los primeros en calificar un proyecto, en priorizar un proyecto, donde vemos que se cumpla primero con la fase constitucional, con el Plan Nacional de Desarrollo,
con los objetivos de desarrollo sostenible y que tengan los recursos adecuados para hacer la ejecución. Entonces, todo esto ya se ha venido trabajando y esta primera fase, donde ya se han ido levantando estas instituciones, digamos, la información de proyectos, todos los gabinetes nos han ido facilitando la información y nosotros hemos ido validando. En conjunto y siempre un trabajo, como lo hace el gabinete siempre, es donde hemos tenido ya la trayectoria de todo este espacio, porque siempre en gabinete nos reunimos y revisamos los avances de cada uno de los proyectos. Y claro, esta va a ser de alguna manera el punto de partida para que el nuevo gobierno inicie su gestión y emprenda sus programas y sus actividades. Esta es una información fundamental, Sandra, porque a partir de eso es que el nuevo régimen, el nuevo gobierno, tendrá que definir sus afanes, sus metas, sus programas, ¿verdad? Sí, nosotros consideramos y como gobierno responsable que sale, porque siempre hay que recordar a la ciudadanía y a todos que todo lo que nosotros venimos haciendo y incluyendo los recursos que vamos utilizando en cada uno de los proyectos, tienen que tener un orden, tienen que tener un impacto en el territorio y que va dirigido siempre a la ciudadanía, a su bienestar, al desarrollo, a cómo hemos tenido que cambiar algunas metas por la pandemia que estamos justamente pasando, por el Sangay, por las inundaciones y muchos otros temas más. Pero siempre son iniciativas que se van manejando dentro de la estructura. Tenemos el marco normativo, contratos, las bases de datos, los sistemas que utilizamos, las medidas COVID que nosotros ya hicimos una evaluación inicial de los 3 primeros meses. Recuerden cuando iniciamos la pandemia y todos estuvimos en aislamiento, esa ya fue una primera fase que se presentó. Proyecto Naciones Unidas nos ha apoyado mucho con las metodologías, lo que nosotros hacemos es aterrizarlas en el país y luego ya el gobierno entrante tiene que conocer. Para nosotros es responsabilidad, porque si usted hace un análisis, Andrés, los gobiernos tenemos 4 años. En el primer año, si usted se está enterando recién lo que está pasando, los meses pasan y uno se va enterando, el segundo, tercer año es en ejecución, el cuarto año ya vienen nuevas elecciones, entonces son los tiempos reducidos. Por eso es importante desde nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, que conozca y como gabinete conozca a la ciudadanía y el Estado y del nuevo presidente que llega con su equipo de ministros y él pueda anexar su programa de gobierno a esto es qué prioridades sí las voy a tener que fortalecer y las voy a continuar. Y qué otras ya las voy a terminar, porque cada gobierno siempre le damos proyectos que vienen de arrastre, que le llamamos nosotros, pero son responsabilidades que siempre van hacia la ciudadanía, así que son recursos que sí tenemos que cuidar. Claro, supongo que los elementos que tienen que ver con cifras, con números, con datos, son muy importantes y eso le va a permitir a quien asuma la presidencia y el gobierno el 24 de mayo definir, como digo, las aspiraciones, los afanes de la nueva administración. Pero Sandra, también hay aspectos más de carácter cualitativo, si cabe el término, de funcionamiento, de estructura del Estado, de las dependencias que tiene el Estado en su conjunto, no sé, de los compromisos, de los contratos que ha asumido el régimen, de las tareas que están por definirse, por resolverse y que tendrá el nuevo gobierno que enfrentar, no sé, incluso procesos judiciales a los que está sometido el régimen. ¿Qué ocurre con esa otra información? Toda esa información nosotros ya las hemos levantado en la primera fase. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, por eso es importante que él está dentro de la comisión. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo? Él revisa justamente contratos, optimización del Estado, que lo hicimos, recuerde, hace un tiempo atrás, que tenemos en resoluciones judiciales, qué juicios están pendientes, y esa es la parte más administrativa, digamos, como tal. Toda esa base de datos está levantada, incluso cuando nosotros damos los logros que son cualitativos más que cuantitativos, hay muchas expectativas en el territorio. Dentro de los territorios, incluyendo a los gobiernos autónomos con los que manejamos siempre, porque ellos presentan también su plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Entonces tenemos que ir revisando cuáles son los impactos en la ciudadanía, si los servicios están llegando adecuadamente. Ese para mí es siempre un trabajo en equipo. No debe ser suelto el ejecutivo de lo que es gobiernos autónomos, de la academia, de la misma empresa privada. Todos somos ciudadanos de un territorio y tenemos que trabajar en equipo. Esa es la manera de cómo vamos sacando un país, incluso de ahorrar recursos. Entonces, todo eso va a estar transparentado. Ya está levantada
toda esa información y ahora lo que nosotros estamos haciendo es dónde están los proyectos, cómo han ido impactando en los territorios y la evaluación del COVID-19. Ok, Sandra, estamos conversando con Sandra Argotti, ella es la ministra de Planificación, pongámoslo así. Y Sandra, ¿cuál es la siguiente fase, por favor? La siguiente fase ya es hablando con el proyecto Naciones Unidas del Empalme, donde nosotros nos vamos a reunir y esperamos sea así con el gobierno entrante, donde ya tengamos ese equipo de conducción versus nosotros que estamos salientes para explicarles cómo está ubicado el informe. El informe como tal administrativo y también la parte que son de los proyectos que se manejan siempre con el impacto. Entonces, para que ellos conozcan y lo anexen a su programa de gobierno, establecerán obviamente prioridades, ellos tendrán nuevas o van a continuar con prioridades que ya las hemos ubicado nosotros y decirles, miren, señor gobierno entrante, estas son las prioridades que se han manejado en el país porque nosotros hemos tenido la vivencia del COVID, tenido la vivencia del Sangay, hemos realmente pasado situaciones bastante complejas y decirles, así es como dejamos. Ya las nuevas prioridades las van a establecer ustedes, tienen una agenda y además la ciudadanía está en expectativa con este espacio. Por eso para nosotros, y como dice el señor presidente, debe ser una transición responsable, transparente y que fije absolutamente todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo en el país. Muy bien, usted ha señalado que hay un trabajo en alianza, en acuerdo con Naciones Unidas. ¿Esto significa que hay una especie de modelo, de molde sobre el cual se trabaja para este intercambio, para este traspaso de información? Sí, nosotros, le voy a explicar dos cosas, estimado Andrés. Nosotros tenemos, por ejemplo, para la transición, una metodología que se han utilizado en alrededor de 27 países en el mundo, que es el preempalme y el empalme. ¿Qué es el preempalme? Es revisar la institucionalidad, cómo estamos, cómo es el equipo de gobierno, qué iniciativas prioritarias se están dando desde nuestro lado, el marco normativo que se ha adquirido, los contratos, las bases de datos, las medidas COVID en este caso que nos ha tocado anexar. Lo que se hace es, en metodologías, nosotros revisamos y las aterrizamos en el país de acuerdo a nuestra realidad. No es que nosotros tenemos una realidad, sí en el COVID es mundial, pero cada uno de los países tiene sus propias características. Entonces las vamos aterrizando en esta realidad. Por ejemplo, la evaluación COVID igual para nosotros tuvimos que hacer una evaluación post-desastre. Esto nos ha ayudado, pero apoyados en la realidad de nuestro país, Ecuador. Entonces, y luego ya viene la siguiente transición, que es recoger toda la información faltante, lo que nos falta como el impacto en temas proyectos ya en los territorios, en las comunidades. No es lo mismo trabajar en la parte de la Amazonía que en la Sierra Central, por ejemplo, o en Galápagos. Eso nosotros tenemos que ir viendo qué programas se han ido impactando en cada uno de esos territorios. Es como nosotros tenemos. Así que la segunda fase va a ser en ese espacio. El PNUD nos ha ayudado muchísimo con su metodología, pero nosotros como gobierno y como ministerios apoyamos a que eso sea dentro de la parte de la realidad como es el país, cómo funciona el Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias a la secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotti. Ella ha estado para contarnos de estos encuentros, de estas reuniones que han tenido incluso con el propio presidente de la República para definir la documentación y los elementos que se están preparando con el propósito de tener información precisa, adecuada, que pueda servir para la transición que ha planteado el presidente Lenín Moreno. El proceso de transición avanza, se establecen estas reuniones con el propósito de aprobar documentos, informes, y claro, habrá que esperar qué ocurre el 24 de mayo para que este proceso de traspaso, de transición, ya se vaya concretando con las nuevas autoridades. Agradezco entonces la participación de Sandra Argotti, ministra de Planificación.